Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México. El día de hoy quiero platicar sobre cuáles son las cuentas de servicio de directorio activo que podríamos configurar en nuestro ambiente para soportar una plataforma SharePoint. Sucede que en estos días he estado recibiendo esa pregunta en más de 2 o 3 ocasiones y decidí crear este video para explicar los tipos de cuenta que tenemos que crear, los tipos de configuraciones que tendríamos que tener en cada cuenta y para qué sirve cada una de ellas, al menos las más frecuentes y las más típicas que nosotros usamos para configurar el producto. En sí, recuerden, SharePoint es un conjunto de servidores que trabajan como uno solo para dar un servicio hacia la empresa. Y debido a que es un conjunto de servidores que ofrece un gran número de funcionalidades, distintos módulos y distintas características de configuración son requeridas. Para poder nosotros tener una completa separación de lo que es la identidad con la cual esos servicios o algunos servicios se ejecutan, hacemos uso de diferentes cuentas de usuario que tienen diferentes permisos y diferente uso para de alguna manera reducir el riesgo de seguridad o de alguna manera asegurar que si algo no funciona no impacte algo más. Entonces las cuentas de servicio nos dan eso, nos dan la posibilidad de poder segmentar la forma en que configuramos nuestro ambiente para poder reducir la superficie de riesgo, tanto de seguridad como de desempeño o como de disponibilidad de un servicio tan importante como lo es SharePoint. Entonces vamos a empezar a hablar hablando de la primera cuenta que usamos en SharePoint, es SP Install. Esta es una cuenta con la cual nosotros físicamente vamos a realizar el proceso de instalación de cualquier servidor SharePoint. Recuerda que SharePoint puedes instalar más de un servidor en lo que llamamos una granja SharePoint y tenemos que realizar el proceso de instalación ahí. Con la cuenta SP Install nosotros realizamos ese proceso en todas las computadoras de nuestra granja SharePoint. Esta cuenta debe de tener o ser un administrador local en cada uno de los servidores SharePoint donde lo vamos a instalar. Y también esta cuenta debe de tener el rol de DB Creator y Security Admin en SQL Server. No necesariamente tiene que estar como administrador local SP Install dentro de SQL Server, pero SP Install sí debe de tener estos roles. Y la razón es porque cuando instalamos SharePoint y configuramos la granja usando la cuenta SP Install, el asistente de configuración crea un conjunto de bases de datos, entonces se necesita el rol de DB Creator con la cuenta SP Install para permitir a SP Install la creación de esa base de datos. Asimismo, cuando configuramos la granja, SP Install va a asignar en SQL Server diferentes cuentas con diferentes permisos también. Por eso se ocupa el rol de Security Admin. Ambos roles son necesarios para poder instalar SharePoint. También la cuenta SP-Farm es muy importante. La cuenta SP-Farm es la cuenta con la cual van a correr los servicios más importantes de la granja SharePoint. Y esos servicios son la herramienta central de administración, la cual es un portal web que usamos internamente en SharePoint para configurar el producto y para mantener el servicio, para de alguna forma crear aplicaciones, crear colecciones de sitio y configurar todo nuestro granja SharePoint. Entonces el IIS y el Application Pool que ofrecen el servicio de la herramienta central de administración corren bajo la identidad de la cuenta SP-Farm. Asimismo, cuando instalamos SharePoint, existen diferentes servicios de Windows que se aprovisionan en los servidores. Entonces hay un servicio de Windows, el SharePoint Timer Service, el que va a usar la identidad de SP-Farm para ejecutarse. Entonces, muy importante esto. Además que SP-Farm termina teniendo permisos elevados que proporciona SharePoint directamente como parte del proceso de instalación. Otro aspecto también importante de SP-Farm es que cuando nosotros hacemos uso de la aplicación de perfiles de usuario de SharePoint, la cual consiste en sincronizar datos del directorio activo con el SharePoint, el proceso como tal
corre bajo la cuenta SPFarm. El proceso del User Profile está constituido por dos aplicaciones de servicio que realizan el proceso de invocar hacia directorio activo usando otra cuenta una consulta de los usuarios y de las cuentas de usuarios que se tienen en directorio activo en una modalidad de solo lectura para obtener esa información y posteriormente grabarla sobre una base de datos SQL y posteriormente usarla como parte del portal. Entonces necesitamos tener el permiso allow logon locally de los Group Policy Objects, de las políticas de grupo de la computadora donde va a correr el User Profile. Entonces SPFarm debe de tener el permiso de allow logon locally como en las políticas de Group Policy Objects. También recuerden que SharePoint ofrece un catálogo de módulos o aplicaciones de servicio para ofrecer al negocio diferentes funcionalidades con la finalidad de ofrecer soluciones. Entonces, normalmente en una implementación SharePoint nosotros diseñamos cuáles son las cuentas con las cuales esos servicios o módulos van a correr. Al menos se recomienda tener una cuenta dedicada para la ejecución y el uso de la identidad de esa cuenta para la ejecución de esas aplicaciones de servicio. Y esa cuenta es SP Service Apps. Esta cuenta es la identidad del Application Pool para las aplicaciones de servicio que nosotros vamos a configurar en SharePoint. De tal forma que separamos las identidades con las cuales se ejecutan ciertos servicios y ciertas aplicaciones. La cuenta SP Content es la cuenta que se va a utilizar por parte del motor de búsquedas para realizar el proceso de indexación. El proceso de indexación consiste en hacer un rastreo, un crawling le llaman, del contenido que existe en los diferentes sitios SharePoint dentro de un web application. Entonces la cuenta SP Content es la que hace esa lectura de la información para que ésta pueda ser indexada y posteriormente encontrada a través del motor de búsquedas. La cuenta SP Content van a ver que no tienen permisos de administrador ni permisos elevados, solamente es una cuenta que tiene permisos de lectura hacia una aplicación web o site collection. Esto es pues para poder realizar el proceso de indexación del contenido del motor de búsquedas. También recuerden que en SharePoint nosotros creamos web applications. Esos son nuestros puntos de entrada hacia una página SharePoint. Dentro de un web application tenemos site collections. Esos site collections son huéspedes de websites, de sitios web, los cuales son los que en realidad tienen las páginas y la funcionalidad que nuestros usuarios ven. Pero un web application tiene diferentes elementos de configuración. De hecho, cuando creamos un web application, ustedes van a notar que dentro de IIS se crea un website dedicado al web application. Y ese website corre usando un application pool, el cual el application pool utiliza la identidad específica de la cuenta SP Web App. Básicamente separamos el application pool de las aplicaciones de servicio y el application pool de las aplicaciones web de SharePoint. Entonces, cuando creamos un nuevo web application, normalmente usamos nuestro SP Web App, nuestra cuenta SP Web App, para correr el application pool de esa web application. Adicional, también he de comentar, yo puedo tener 5 web applications y todos usando la misma application pool. La cuenta SP Profile es también una cuenta especial porque es la que realiza el proceso de lectura de los datos del directorio activo y que requiere de un permiso especial para trabajar. El permiso se llama Replicate Directory Changes. Este permiso permite a la cuenta SP Profile leer los metadatos de cada cuenta de usuario que existe en directorio activo para exponer esos metadatos hacia SharePoint y posteriormente usar SharePoint para encontrar personas, para relacionar la información del contenido de los sitios con las personas y los resultados de las búsquedas. Entonces, ojo, SP Profile no es lo mismo que SPFarm. SPFarm corre los servicios del User Profile Service Application, pero esos servicios mediante SP Profile leen la información del directorio activo en una modalidad de solo lectura. También tenemos otras dos cuentas importantes de usar.
Super User y SP Super Reader. Estas dos cuentas son utilizadas para configurar lo que es el caché en los sitios de publicación. Los sitios de publicación son aquellos que usan la plantilla de publishing y que nos sirven para crear una intranet o un sitio de internet en SharePoint. Cuando usamos este tipo de plantilla, normalmente existe caching detrás de esa aplicación a nivel interno. Entonces usamos las cuentas SP User y SP Reader para configurar eso usando PowerShell. Adicional, en otro uso que yo he visto que se le da a estas cuentas SP User y SP Reader es que se puede compartir la cuenta y configurar manualmente dentro de lo que son las User Policy a nivel Web Application sobre el permiso que va a tener esa cuenta en todo un Web Application. Por ejemplo, Super Reader puede estar como parte de las cuentas del User Policy del Web Application describiendo que tiene full read y que puede leer esa cuenta todo el contenido de un Web Application. Entonces, lo mismo con Super User, el cual va a tener el rol de full control. Yo he notado que esas cuentas las utilizan para compartirlas con agentes externos a la organización que requieren de entrar a SharePoint o otras aplicaciones que requieren conectarse a SharePoint. Como por ejemplo, he notado que cuando ha habido auditorías, le comparten la cuenta de Super Reader al auditor o a la aplicación que va a auditar para que usando la identidad de esa cuenta se haga el proceso de auditoría. Entonces, ten en cuenta eso. También existe otra cuenta llamada SP Unattended que sirve para impersonar al usuario firmado y poder realizar otras consultas a otras fuentes de datos externas donde el usuario firmado quizás no tenga permisos. Suele suceder que cuando nosotros tenemos una fuente de datos externa y yo estoy firmado a SharePoint, mi cuenta de usuario no va a tener permisos específicos de lectura sobre esa fuente de datos externa. Entonces lo que hacemos es crear una cuenta intermedia que configuramos nosotros en SharePoint y sobre las fuentes de datos externas para tener acceso. Lo que hacemos en SharePoint entonces es usar esa cuenta como una intermediaria entre la cuenta que yo tengo, mi usuario, y la cuenta que realmente se usa para conectarse a una fuente de datos externa. Esto es para evitar el tener que andar otorgando permisos específicos por usuario en las aplicaciones o datos externos. Mejor usamos un intermediario para lograrlo. Tanto Excel Services como Visio Services y Business Connectivity Services y el Secure Store Service Applications usan esta cuenta para poder realizar el proceso de impersonar lo que es el usuario firmado por otro usuario. Y bueno, eso es en SharePoint 2010, pero en SharePoint 2013 también se siguen usando las mismas cuentas y algunas otras más, como por ejemplo hay una cuenta específica para workflows, hay una cuenta específica para lo que son los SharePoint apps, etcétera, ¿okay? Pero como una introducción, considero que estas cuentas son las mínimas que deberíamos de pensar en crear y configurar en nuestro ambiente. Otro aspecto y consejo también es que tratemos de usar cuentas diferentes para los distintos ambientes que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un ambiente de QA y un ambiente de producción, tratemos de usar cuentas distintas, o sea, no usar las mismas cuentas en ambos ambientes, en ambas granjas, sino que usemos a lo mejor SP Web App y algo que indique que la cuenta es de QA y también SP Web App ya para producción. Entonces lo que voy a hacer a continuación es presentar una demostración de cómo crear esas cuentas de usuario y de servicio dentro de Active Directory. También les quiero mostrar cómo entender lo que son los application pools y por qué es importante separar los servicios y las identidades con las cuales corren tanto nuestros web applications como nuestras aplicaciones de servicio. También les quiero explicar dónde se usan ciertas cuentas que vamos a configurar dentro de los servicios de Windows de SharePoint. También quiero agregar un usuario como administrador local. Les quiero mostrar cómo hacer eso y cómo configurar el permiso de Allow Logon Locally. Entonces voy a empezar por acceder a un directorio activo. ¿Okay? Entonces lo que estás viendo en pantalla es un directorio activo en Windows Server 2012 y aquí lo tenemos, tal cual lo que es la herramienta de usuarios y computadoras, User and Computers. Y lo que vamos a hacer es crear múltiples usuarios. Para crear estos usuarios pues seleccionamos el grupo Users, botón derecho, nuevo usuario y luego elegimos el tipo de cuenta que vamos a crear. Entonces si nosotros creamos Users,
debemos de proporcionar la información de ese usuario, el usuario, la contraseña y demás. Como son múltiples cuentas, por ahí se tiene publicado un PowerShell script creado por Todd Clint, aquí está su blog, en donde él con PowerShell está leyendo de un archivo CSV o CSV un conjunto de usuarios que de forma repetitiva pues se va a crear la cuenta en vez de hacerlo manualmente de una por una. Entonces voy a mandar a ejecutar este script que lee este archivo, que lee un archivo, perdón, CSV, que es este que está aquí. Si nosotros abrimos este archivo CSV con Notepad o con algún otro editor, vemos que tenemos pues la información de las cuentas que queremos crear, spinstall, spfarm, bla 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 bla. Y cabe mencionar que puedes usar este mismo infraestructura, este pequeño código y este archivo para registrar cientos y cientos de usuarios de una manera rápida, ¿no? Tendrías que editar este archivo CSV con Excel, por ejemplo, y agregar ahí todas las personas que quieres tener. Soporta también agregar managers dentro de esas cuentas, pero bueno, es otro tema. Entonces simplemente cargo el PowerShell script y lo ejecuto y básicamente va a crear esas cuentas sobre Active Directory. Vamos a ver si es cierto. Entonces ya en Active Directory voy a dar botón derecho, refrescar, y aquí vemos las cuentas de SharePoint creadas por este script. ¿Okay? Entonces comentaba que la cuenta de SP Profile, que es esta que vemos aquí, debe de tener el rol de el permiso de Directory Changes, Replicate Directory Changes. Para asignar este rol en Active Directory, seleccionamos el menú View y luego Advanced Features, y a nivel servidor damos botón derecho, Propiedades, y en la pestaña de seguridad agregamos la cuenta SP Profile y otorgamos el permiso en particular. Entonces agregamos la cuenta, seleccionamos la cuenta y buscamos el permiso Replicate Directory Changes. Es importante saber que tú le puedas comentar a los dueños del Active Directory o de la infraestructura de dominio que tienes en tu empresa, que este permiso que se le da a la cuenta de SP Profile es un permiso que solamente va a leer datos, en ningún momento va a guardar datos. Si quisiéramos guardar datos, entonces tendríamos que otorgar otro permiso distinto. Este permiso Replicate Directory Changes solamente lee las propiedades de las distintas cuentas que existen en Active Directory. ¿Okay? Entonces al darle OK, esa cuenta queda completamente lista para poder usarla como User Profile Service Application. También quiero aprovechar para decir que yo como práctica normalmente creo un security group para albergar en él los distintos usuarios que van a ser administradores de SharePoint, en vez de estar dando y metiendo a los usuarios administradores de SharePoint en cada servidor de la granja. Mejor usamos un grupo. El grupo lo vamos a llamar SharePoint Local Admins. ¿Okay? Y ok, creo que ya lo tenías creado. Ok, ya existe SharePoint Local Admins, aquí está. Entonces lo único que voy a hacer es que la cuenta sp-install le vamos a agregar a este grupo, member of SharePoint Local Admins. Damos check name y listo. Ahora sí, cuando les muestre cómo agregar como administradores locales a SP-install, en vez de hacerlo con SP-install, lo vamos a hacer con el grupo de SharePoint Local Admins. Continuando entonces con esta demostración, vamos ahora a discutir qué son las aplicaciones, los application pools de IIS. Entonces voy a cargar el IIS, su versión 8, y voy a expander aquí. En este IIS no tengo nada configurado, pero si vemos, nosotros tenemos un default website. Cada web application de SharePoint tiene diferentes websites de IIS. Entonces en los Advanced Properties o Settings de cada web application, vean que tenemos aquí Application Pool. ¿Okay? Y Application Pool lo encuentras en la parte superior. El Application Pool realmente crea un concepto con el cual podemos aislar la ejecución de las cosas. Mira, vamos a entrar a Advanced Settings del Application Pool y fíjate, nosotros podemos decir, bueno,
Este application pool se va a ejecutar con la versión 4.0 del framework, o podríamos elegir algunas otras versiones si así lo tenemos instalado. También podemos elegir si todos los web applications o websites de IIS que corren bajo el application pool en cuestión trabajan en 32 bits y no en 64 bits. Entre otras, fíjate, podemos limitar el uso de diferentes elementos, por ejemplo, afinidad, procesamiento. Podemos especificar la más importante que me interesa mostrarte, es la identidad con la cual corre el application pool y con la cual aquellos websites que estén usando ese application pool estarán corriendo. Entonces, lo que un application pool hace por nosotros es que nosotros definimos parámetros con los cuales el application pool va a poder administrar o gestionar los recursos que se están usando entre todas las websites que están relacionados al application pool. Si en algún punto entre todos esos websites llegan a un tamaño de memoria alto, el application pool se refresca, se recicla y empieza desde cero. Esto es para evitar un uso total de memoria. Es como limitar de alguna forma, mediante parámetros descritos en esta ventana, los recursos que van a tener los distintos websites asociados a un application pool. Entonces, aquí la buena noticia es que no necesariamente tienes que venir tú a mover manualmente estas opciones. Cuando nosotros usamos la herramienta central de administración y creamos un nuevo web application de SharePoint, podemos crear un nuevo application pool o podemos elegir algún application pool existente. Entonces mi recomendación es que cuando crees por primera vez tu web application de SharePoint, crees un application pool llamado Default Web Application Pools. Y cuando crees tu primer aplicación de servicio en SharePoint, crees un application pool llamado Default Service Application Pool, con la finalidad de que puedas decir entonces que para el application pool que se va a usar para web applications, vas a usar la identidad o la cuenta SP Web Apps, y que para aquel application pool de las aplicaciones de servicio uses la cuenta SP App Services. ¿Ok? Entonces, de ahí va el punto. Entonces, el siguiente tema es, cuando nosotros instalamos SharePoint, realmente lo que sucede es que se crean diferentes, lo que llamamos Windows Services. Vamos a irnos a Administrative Tools. Y adentro de Administrative Tools tenemos lo que son los servicios de Windows. Entonces, cuando instalamos SharePoint, usando la cuenta SP Install, múltiples servicios de Windows son instalados en este software. Estos servicios de Windows, recuerda que corren tras bambalinas, están siempre en ejecución, no lo notas, no tienen una interfase visual asociada, son solo servicios que corren en un segundo plano. Entonces lo que sucede es que cuando instalamos SharePoint se crean diferentes servicios específicos de SharePoint. Por ejemplo, el Windows Timer Service, entre otros. Nosotros damos botón derecho y darle propiedades, y todos esos servicios corren bajo una identidad. En la parte de Logon, nosotros especificamos con qué cuenta corren esos servicios. Entonces, por eso, cuando nosotros instalamos SharePoint y configuramos la granja SharePoint usando la herramienta central de configuración, nos va a solicitar la cuenta con la cual van a correr estos servicios. ¿Y cuál cuenta es esa? SP-Farm. ¿Okay? Entonces, nada más para que sepas, SharePoint va a provisionar esos servicios y también va a especificar la cuenta SP-Farm es la que se usa para ejecutarlos. ¿Okay? Ahora te quiero mostrar cómo agregamos un usuario como administrador local en un equipo, en una máquina. Es algo muy sencillo de hacer. Por ejemplo, en este servidor, que es un web frontend y que también va a ser un application server, lo que vamos a hacer es cargar lo que es el Server Manager y buscar aquí una herramienta llamada Computer Management. El Computer Management seguramente lo conoces. Esta es una herramienta principal de administración del equipo local. Si te das cuenta, nosotros tenemos lo que llamamos Local User Groups. Local Users and Groups, en donde hay usuarios locales adicionales a los usuarios del dominio que está relacionado con este servidor. Pero también hay grupos locales adicionales a los grupos de seguridad que existen en el controlador de dominio. Entonces, cuando decimos que vamos a agregar a un usuario como administrador, nos referimos
como administrador local, nos referimos a que en el grupo local de administrators vamos a ir a agregar a ese usuario, como es el caso de SP install. Y también, cada usuario que va a ser administrador de la granja, deberías de venir y agregarlo a este grupo local para que pueda correr comandos PowerShell y realizar actividades de administración. Es por eso que yo mejor decidí crear un grupo llamado SharePoint Local Admins, en donde adentro, si se acuerdan, está SP install. Al agregar el grupo, lo que hacemos nosotros es pues que simplemente si hay un nuevo administrador de la granja, mientras lo agreguemos al grupo de SharePoint Local Admins, esa cuenta, y hagamos algunas otras actividades por ahí de configuración, ese usuario va a poder tener permisos para ejecutar PowerShell y administrar la granja. Entonces, yo por práctica uso SharePoint Local Admins. Dentro de ahí está SP install y ahora sí puedo instalar SharePoint sobre esta computadora, sobre este servidor. Y por último, cuando nosotros ejecutamos lo que es la aplicación de servicio de perfiles de usuario, tenemos que agregar otro permiso en particular. Le llamamos allow logon locally de los group policy objects. Para hacer eso, cargamos lo que es el management console de Windows Server y agregamos un snapping. El snapping que vamos a agregar es uno que se llama Group Policy Editor, que aquí está, miren, Group Policy Object Editor. Lo agregamos a nivel computadora, damos Finish y al darle OK, carga la herramienta central de este servicio. Y lo que vamos a hacer es expander el nodo de Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings y dentro de Security Settings Local Policies. Dentro de Security Settings va a estar, a ver, sería sería Local Policies y luego User Rights Assignments. Entonces, dentro de esos permisos está el de Allow Logon Locally. Y lo que hay que hacer es dar botón derecho, propiedades, y ¿qué creen? Agregar al usuario SP Farm aquí. Ahora, esto solamente se hace en los servidores donde va a correr la aplicación de servicio de SharePoint. Recuerda que nosotros en SharePoint podemos tener múltiples servidores dedicados a múltiples servicios. Entonces, donde activemos o prendamos el servicio de User Profile, debemos de venir a hacer este proceso de SP Farm. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con esto termino esta pequeña y breve explicación de lo que son las cuentas de servicio de SharePoint. Espero haya quedado claro y muchas gracias por tu atención. Nos vemos.